Y metiéndome ya hacia el final, yo decía, pensar la inclusión en relación a las diferencias, a la igualdad y al derecho. Y ahora propongo cruzar esto con dos elementos centrales en nuestro trabajo, que son la organización de la escuela y las condiciones materiales. Digo, seríamos sumamente ingenuos si pensáramos que, si revisamos nuestras concepciones acerca de la inclusión, de las diferencias, de la igualdad y del derecho, estaríamos en condiciones de desarrollar experiencias de inclusión dentro de la escuela. No se resuelve desde ahí. A esto hay que ponerle formas organizativas de la escuela. A ver, lo pongo como una pregunta para que no parezca complicado. ¿La forma en la que está organizada la escuela da lugar a las diferencias, a la igualdad y al ejercicio de los derechos? ¿O tal vez las formas en las que está organizada la escuela son un obstáculo? Por ejemplo, las formas organizativas vinculadas a los tiempos, los espacios, ¿ayudan, esas formas organizativas, al desarrollo de experiencias que tengan que ver con dar lugar a diferentes trayectorias, a diferentes tiempos, a diferentes experiencias, a relaciones de igualdad o no? Yo creo que sería bueno que cada uno de ustedes pudiera pensar, y si puede, no ahora, en el momento que quieran, hacer un registro. ¿En qué cosas cambió la organización en la escuela donde yo estoy trabajando desde el momento que entré hasta el día de hoy? ¿Qué cambió en la organización de la escuela? ¿O sigue siendo exactamente la misma? Por ejemplo, como pregunta. Y si vemos que se cambiaron algunas formas organizativas en la escuela, desde cuestiones más elementales como puede ser cómo están distribuidos los grupos escolares, cómo están organizados los tiempos en la escuela, los espacios. Si podemos ver si esas modificaciones en la organización, ¿qué mejoraron? Si mejoraron algo o no. A ver, modificar la organización de una escuela, de una institución, ¿es algo sencillo? No. Como siempre, la búsqueda de la construcción de algo que trascienda o que lo mejore requiere un esfuerzo y es algo complejo. Ahora, no es posible avanzar en experiencias de igualdad, de derecho y de lugar a las diferencias si no se rompen algunos formatos históricos de la escuela. Si la escuela sigue conservando los mismos formatos históricos, estamos en un problema. Si no se rompe algo de ese criterio histórico de la escuela graduada, en el caso del nivel primario y en el caso del nivel secundario, ese es un problema. Ahora, ¿tiene fácil resolución? No tiene fácil resolución. En todo caso, todo puede partir de la decisión de que es necesario modificar algo. Y quiero poner un ejemplo que da cuenta de que algo de esto ya hace tiempo que se viene discutiendo y que algunas cosas se han hecho. No es que estamos siempre parados en el mismo lugar, no. Vamos a poner el ejemplo que es la contradicción más evidente y que sigue vigente en muchos de los sistemas educativos de nuestro país, por ejemplo en la escuela secundaria. Hay experiencias que lo han empezado a modificar, pero ¿cuál es ese formato histórico de la escuela secundaria? Un alumno que entra a primer año, supongamos tiene 12 materias. Transcurre todo el primer año, de las 12 materias aprueba 8 y 4 no las aprueba. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Repite. Pero además de repetir, ¿qué le pasa? Que al año siguiente no es que tiene que hacer las 4 materias que le forma, tiene que hacer las 12, las 8 que había aprobado más las 12 que no había aprobado, con el riesgo de que alguna de las que había aprobado
la desapruebo. ¿Cuál es el fundamento pedagógico, la lógica que tiene esa forma organizativa? Digo, ahí hay un problema. Está claro que no es sencillo porque es un formato histórico, es un mandato. Digo, que hay que poner en discusión, hay que tensionar las formas en las que está organizada la escuela. ¿Cuáles son ritos? ¿Qué ritos tiene la escuela y que conserva a lo largo del tiempo y para qué sirven? Es una pregunta. Digo, yo recuerdo, y esto hacíamos lo que podíamos, pero había escuelas donde cada vez que se salía al recreo, para volver a entrar al aula había que formar. Frente al aula para volver a entrar. Digo, ¿cuál es algo que fundamente esto, que no sea el orden? Y acá, acá me parece que llegamos al punto. Hay un mandato histórico de que las cosas tienen que estar ordenadas. Y que si no hay orden, la cosa no funciona, hay algo que está andando mal. Y yo me atrevería a pensar que el desorden puede aportar algunas buenas experiencias. Digo, ese mandato histórico del orden, es más, acompañado con orden y armonía. Las cosas tienen que ser armónicas, nos tenemos que poner todos de acuerdo. La escuela, somos 50 los que trabajamos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo 50? ¿Y qué significa que algo sea ordenado? ¿Y para qué sirve el orden? Hay algo, hay dos imágenes que me parece que ayudan y las comento. Nuria Pérez de Lara es una pedagoga española. Ella, mencionando y hablando de las escuelas especiales, decía que las escuelas a veces tienen en su entrada como una puerta giratoria. ¿Vieron la que a veces uno todavía encuentra en los viejos bancos? Donde los sujetos que vienen a la escuela ingresan por esa puerta giratoria y si en el momento que están adentro hay algún casillero armado para él, rápidamente es ubicado. Ahora, si en el momento que está ingresando no se encontró ningún casillero, sigue el mismo impulso de la puerta giratoria y ahí iba. A veces, no, este chico no es para acá, es mejor que vaya a tal otra. Y iba a la tal otra y corría el riesgo de que le dijeran lo mismo. Sobre todo esto nos pasaba con pibes con discapacidad, o situaciones de discapacidad más complejas, ¿sí? Pero no solo sucede con pibes con discapacidad. Hay escuelas que a veces seleccionan a quienes entran y a quienes no entran en la escuela. Y no porque tengan examen de ingreso, sino que tienen otras formas selectivas. Y esas formas selectivas están en relación a las formas organizativas que se dio la escuela. Y si una escuela no rompe con algunas formas organizativas, lo que sucede es que solamente ingresan y permanecen en esa escuela los que se adaptan a las formas organizativas. Y la pregunta es si la escuela también no tiene que adaptarse a situaciones puntuales y culturales de los sujetos, o siempre es el sujeto que ingresa el que se tiene que adaptar. Y ojo que esto que pasa con los estudiantes también nos puede pasar a nosotros como docentes, adultos, que llegamos por primera vez a una escuela. Y esa escuela no nació ni empezó el día que yo llegué. Tiene una historia. Se fue construyendo con determinadas prácticas y determinadas formas. Y yo entro allí. ¿Y cómo me paro? ¿Qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me ponen? ¿Dónde me dicen que tengo que estar? ¿Qué tengo que hacer? Digo, está vinculado a las formas organizativas.